Uno de los episodios más controvertidos de la vida pública de Iván Cepeda es que tuvo contacto con las FARC en armas. La prueba que muestra el Centro Democrático es la mención al hoy candidato presidencial en los computadores de Raúl Reyes, quien alcanzó a ser el número 2 de las FARC y fue abatido en Ecuador en 2008 en un controvertido operativo que fue ordenado por Álvaro Uribe cuando era presidente. En esa operación se confiscaron los computadores con miles de documentos sobre la operación de la guerrilla en Colombia y sus redes en América y en Europa. La defensa de Iván Cepeda siempre ha sido que esos computadores fueron manipulados por el Servicio de Inteligencia de la Presidencia, que en la época de Uribe persiguió y chuzó a la oposición, y que por eso aparece mencionado en un mensaje que lo compromete. En plena campaña presidencial, un viejo fantasma vuelve al centro del debate político: la aparición del nombre de Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, abatido en 2008 durante un operativo militar en Ecuador. Durante años, esta mención ha sido utilizada como arma política y como argumento de defensa, en medio de acusaciones cruzadas entre el uribismo y la oposición. La pregunta no es menor: ¿hubo manipulación de inteligencia para incriminar a un opositor, o los documentos reflejan contactos que nunca fueron explicados con suficiente claridad? Una nueva investigación periodística reabre el expediente con documentos originales, análisis forense y revisión de versiones oficiales. En este video vamos a poner en contexto lo que realmente está en discusión, qué se sabe con certeza y por qué este episodio sigue teniendo impacto electoral casi 2 décadas después. Porque más allá de los bandos, lo que está en juego es algo mucho más grande: la credibilidad, la memoria histórica y la forma en que se construyen las verdades en Colombia. Una investigación de La Silla Vacía, con apoyo de la Liga contra el Silencio, revela hoy que la versión de Cepeda sobre que el DAS manipuló los computadores no se sostiene. La operación que ha mencionado el candidato no incluyó la alteración de los archivos del computador de Raúl Reyes. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y estuvo al mando de esta investigación. Gracias por volver para acá. A ti por la invitación, Tati. En este episodio vamos a hablar principalmente de 3 actores: Iván Cepeda, las FARC y el DAS, todo en el contexto de 2008, y Colombia era un país muy diferente. Ubícanos justamente en ese contexto de hace 18 años. Entonces, a ver, las FARC estaban en armas, tenían cientos de secuestrados, estaban negociando canjes humanitarios. Estábamos a la mitad del segundo gobierno de Álvaro Uribe, que estaba lleno de denuncias de falsos positivos, parapolítica, política, carrusel de notarías y una pelea constante con sus opositores. Y encima estaba el DAS, que era el servicio de inteligencia del gobierno, que se comprobó que fue usado en el mandato de Uribe para seguir a sus opositores, periodistas y magistrados. Y entre esos opositores estaba Iván Cepeda. Para esa época, Cepeda era el vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice, y era ciertamente conocido porque es el hijo de Manuel Cepeda, uno de los senadores del Partido Comunista que fue asesinado en medio de la política de exterminio de la Unión Patriótica, que fue promovida por el Estado. Sí. Difícil imaginar un escenario más complejo. Muy. En todo esto, en Colombia se comenzó a promover por diciembre del 2007 una marcha contra las FARC. Esa marcha fue detonada particularmente por las pruebas de supervivencia de secuestrados, en las que se demostraba la crueldad de ese delito. La marcha se llamó 1 millón de voces contra las FARC, fue el 4 de febrero de 2008 y yo recuerdo que fue multitudinaria. Movió alrededor de unas 6 millones de ciudadanos en Colombia y en muchas ciudades del resto del mundo. Febrero de 2008 marcó un punto de quiebre en Colombia. El 4 de febrero, millones de personas salieron a las calles en una movilización histórica contra las FARC. Fue una expresión masiva de rechazo al secuestro y a la violencia guerrillera. El país entero parecía unificado bajo una sola consigna. Pero al día siguiente, el escenario político tomó otro rumbo. El 5 de febrero, Iván Cepeda convocó una nueva marcha, esta vez para el 6 de marzo. El objetivo era visibilizar a las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de Estado, un capítulo del conflicto que, según sus promotores, no estaba recibiendo la misma atención pública. La decisión generó controversia. Para algunos, era un acto necesario para reconocer a todas las víctimas del conflicto armado. Para otros, parecía una respuesta política directa a la movilización contra las FARC. En medio del segundo gobierno de Álvaro Uribe, con un país polarizado y con tensiones por denuncias de abusos estatales, la convocatoria del 6 de marzo abrió un nuevo debate: ¿cómo debía contarse la historia del conflicto colombiano y quién tenía la legitimidad para liderar esa narrativa? Esa segunda marcha no solo movilizó a miles de personas dentro y fuera del país, sino que también marcó un episodio que seguiría persiguiendo la trayectoria política de Cepeda durante años. Al día siguiente de esa marcha, el 5 de febrero, Iván Cepeda convocó
otra marcha para el 6 de marzo, que tenía como propósito respaldar a las víctimas de los paramilitares y de los crímenes de Estado. Y para terminarnos de ubicar en esta historia, 5 días antes de la marcha de Cepeda, es decir, el 1 de marzo, cae Raúl Reyes en un bombardeo del ejército ordenado por Uribe en Ecuador, que fue otro chicharrón. El caso es que ahí se recuperaron los famosos computadores de Raúl Reyes con muchísima información sobre esa guerrilla. Y en uno de los archivos, que pues era de uno de los computadores del segundo al mando de las FARC, se nombraba de forma comprometedora al hoy candidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cuál es el mensaje en donde aparece mencionado? Ok, es una comunicación enviada por alias Ingrid Estorgen el 18 de febrero de 2008. ¿Y quién era ella? Su verdadero nombre es Inés Graciela Dorado, es una ciudadana argentina y era parte, según información de inteligencia, de las células internacionales de las FARC, particularmente en Argentina y en España. Las células eran como grupos de personas que hacían las veces de enlaces, que eran ayudantes y que eran replicadores de esa causa guerrillera en el exterior. En suma, ella era parte del Comité Internacional de las FARC, que se llamaba Cominter, y Raúl Reyes dirigía toda esa estrategia internacional. Y en esa comunicación, ahora sí para entrar en materia, ella dice, abro comillas, por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Y en otra parte dice, por favor, mándeme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Que ella hiciera parte del Comité Internacional le da sentido a ese mensaje de coordinación a las marchas fuera del país. Ese mensaje es muy importante porque pone a Cepeda en un papel activo frente a las FARC, pero para ser claros, en los correos queda claro que las FARC no se inventan la marcha. En los correos lo que sí queda claro es que después de enterarse de la existencia de esa marcha, las FARC quieren montarse en ella y promoverla, porque la marcha contra las FARC fue tan grande que tenían una preocupación política. Claro, porque ellos para ese momento creían que podían ser reconocidos como un grupo beligerante por otros países, la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Rafael Correa, entre otros, y no como un grupo terrorista, que era como estaba catalogada la guerrilla por el gobierno de Álvaro Uribe, por Estados Unidos y por la Unión Europea. El 1 de marzo de 2008, tras el bombardeo en territorio ecuatoriano donde murió Raúl Reyes, el ejército colombiano incautó varios computadores que, según el gobierno, contenían miles de archivos sobre las operaciones y contactos internacionales de las FARC. Con el paso de los días, esos equipos se convirtieron en una bomba política. Entre correos y documentos apareció una mención a Iván Cepeda en un mensaje enviado por una integrante del Comité Internacional de las FARC, en el que se hablaba de coordinar acciones alrededor de la marcha del 6 de marzo. Ese fragmento fue interpretado por sectores del uribismo como prueba de un vínculo político con la guerrilla. Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Interpol realizó un peritaje técnico y concluyó que no encontró evidencia de alteración en los archivos después de su incautación. Aún así, la Corte Suprema determinó que los computadores no podían usarse judicialmente, no por el contenido, sino por la forma en que fueron obtenidos, al haberse realizado el operativo violando la soberanía de Ecuador. Desde entonces, el debate quedó abierto. ¿Los documentos reflejan un contacto político que merece explicación o se trata de una instrumentalización con fines electorales? Casi 2 décadas después, los computadores de Raúl Reyes siguen siendo un arma en la disputa por la verdad y el poder. Y aquí ya empiezan a venir las revelaciones que hicimos en esta investigación. Ginette, el computador de Raúl Reyes fue un escándalo gigante, siempre fue un tema muy nebuloso, que no había cadena de custodia, luego que sí había, todo esto pues para entender lo difícil que fue meterse en esos computadores, y quería preguntarte qué da la certeza de que lo que había en el computador no fue alterado. Ok, mira, una vez las Fuerzas Armadas recuperan esos discos duros, computadores y USBs en Ecuador, Colombia le pide al Interpol que certifique que no hubo manipulación de los archivos, o cambios o cualquier tipo de incidencia que pudiera alterar o pusiera duda sobre lo que habían hecho. Y en efecto, la Interpol, después de varias semanas de tenerlos en su poder, emite un informe forense en el que dictamina que, aquí abro comillas, no ha encontrado indicios de que desde el 1 de marzo del 2008 se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario. La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró que los computadores no podían ser usados en casos judiciales. Cepeda dice que no hubo una cadena de custodia y que por eso la Corte las invalidó, pero la Corte no se mete con el contenido de las pruebas. Lo que dice es que no pueden ser usadas porque no fueron recogidas con los protocolos internacionales con Ecuador, porque hay que acordarse que el bombardeo a Reyes se hizo violando la soberanía ecuatoriana. Sí. Entonces, no hay cuestionamiento sobre el contenido mismo de los archivos, sino sobre la manera en la que fueron recogidos, justamente porque hubo una violación a otro país. Iván Cepeda ha sostenido durante años que la información que lo menciona en los computadores de Raúl Reyes fue utilizada de manera política para desprestigiarlo. Según él,
Esos archivos fueron parte de una estrategia de persecución contra la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Cepeda ha afirmado que nunca coordinó acciones con las FARC y que no conocía a la persona que lo menciona en el correo revelado. También ha señalado que la llamada Operación Estímulo del DAS hacía parte de maniobras para vincularlo artificialmente con la guerrilla y afectar su imagen pública. Con el tiempo, ha matizado algunas de sus declaraciones, aclarando que no aseguró que esa operación incluyera explícitamente la manipulación de los computadores, pero sí insiste en que hubo un ambiente de inteligencia ilegal y seguimiento contra él. Para Cepeda, darle validez política a esos correos es una forma de revivir acusaciones sin sustento judicial y convertir un episodio de guerra en un arma electoral. Cepeda dice que el mensaje fue un montaje del DAS a través de una operación. La operación se llamó Estímulo. Él ha hablado varias veces de esta operación. Por ejemplo, esta vez en un debate de 2020 en un control político del Senado se refería de esta manera a esa operación del DAS. Y una respuesta rápida también en el mismo sentido del senador Sanguino al expresidente y senador Uribe. Ese documento que usted exhibió, ese cable que es supuestamente de los computadores de Raúl Reyes, está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas en el año 2008. Ahí él está respondiendo al uribismo, a Álvaro Uribe, que siempre ha mostrado este documento, este mensaje de Ingrid Storgen. ¿Qué tanta razón tiene Cepeda en la defensa que está haciendo? No mucha. A ver, La Silla Vacía consiguió los documentos originales de la operación Estímulo del DAS. En esos documentos queda claro que la operación era para infiltrar la marcha, repartiendo volantes y poniendo vallas y pasacalles en los que querían mostrar a las FARC como impulsor de la marcha. En ninguno de los documentos, y acá debo insistir, en ninguno de los documentos originales del DAS se habla de modificar o de meterle mano a los computadores de Raúl Reyes. Eso además tiene una explicación temporal. La operación Estímulo del DAS fue concebida al menos desde el 22 de febrero de 2008. El bombardeo a Reyes ocurrió 7 días después, el 1 de marzo. Para ese momento no se sabía qué iban a encontrar en ese bombardeo y en ese campamento. Y además hay otra prueba adicional. Dentro de los archivos del DAS está el informe de resultados de la operación Estímulo. Y allí solo hablan de panfletos, vallas y pasacalles instalados. Es decir, la defensa que ha usado Cepeda para hablar de un montaje no tiene que ver con la operación Estímulo, que es la que él ha nombrado muchas veces para defenderse. ¿Qué realmente evidencia el mensaje de Storgen que fue encontrado en el computador de Raúl Reyes? Que al menos para 2008 Iván Cepeda tuvo contacto con delegados internacionales de las FARC. Ni más ni menos que eso. Cepeda lo niega. La marcha para apoyar a las víctimas de los crímenes de Estado y del paramilitarismo se llevó a cabo el 6 de marzo. Asistieron al menos 300.000 personas en Colombia y en varias partes del mundo. Personas que apoyaron esa marcha fueron asesinadas, mostrando lo crudo que seguía siendo la guerra desde todos los lados en este país. En total se contabilizaron 6 muertos. Después de revisar los hechos, los documentos, las versiones cruzadas y el contexto histórico, queda claro que este no es un episodio menor. No estamos hablando solo de un correo electrónico encontrado en un computador incautado en medio de un operativo militar. Estamos hablando de cómo se construyen las narrativas políticas en Colombia. Los computadores de Raúl Reyes se convirtieron en una fuente masiva de información sobre las FARC y sus redes internacionales. Interpol certificó que no encontró evidencia de alteración posterior a su incautación. Sin embargo, la Corte Suprema decidió que esos archivos no podían usarse judicialmente por problemas en la forma en que fueron obtenidos. Es decir, el debate no quedó cerrado jurídicamente, sino políticamente. En ese terreno político es donde este tema ha sobrevivido casi 2 décadas. Iván Cepeda sostiene que fue víctima de persecución y que su nombre fue instrumentalizado para atacarlo. La investigación periodística revisó los documentos de la llamada Operación Estímulo del DAS y no encontró pruebas de que se hubieran manipulado los computadores. Eso debilita una parte clave de la narrativa del montaje directo. Pero también es cierto que Colombia vivía un momento en el que el DAS fue utilizado ilegalmente para espiar opositores, periodistas y magistrados. Esa realidad alimenta la desconfianza y explica por qué muchos sectores siguen dudando. Entonces, ¿qué queda? Queda un mensaje en un computador guerrillero que menciona coordinación internacional en torno a una marcha. Queda un dirigente político que niega vínculos operativos con las FARC. Queda un país polarizado que interpreta los mismos hechos desde trincheras opuestas. Mi perspectiva es esta. Los ciudadanos merecen información completa, no fragmentos usados como armas. Merecen contexto, pruebas y análisis sereno, ni absoluciones automáticas ni condenas mediáticas. Cuando un tema sobrevive tantos años es porque toca fibras profundas, memoria, legitimidad,
conflicto y poder. Lo que sí es evidente es que este episodio seguirá siendo utilizado electoralmente, y por eso es clave entenderlo con cabeza fría. No se trata de repetir consignas, sino de evaluar hechos. No se trata de bandos, sino de responsabilidad política. En una democracia sólida, las acusaciones deben probarse con rigor y las defensas deben sostenerse con coherencia. Y cuando la verdad se mezcla con intereses electorales, el ciudadano tiene que hacer el mayor esfuerzo, informarse más y gritar menos. Este no es solo un debate sobre el pasado, es una discusión sobre cómo queremos que se construya la verdad pública en el futuro. Si este análisis te ayudó a entender mejor el tema, suscríbete al canal, dale like para que más personas puedan verlo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este capítulo está cerrado o seguirá pesando en la política colombiana? Y comparte este video para que la conversación sea con información, no con ruido.